cómo ser efectivos en ventas. En general, ya sea la venta presencial o la venta por teléfono. Esa interacción que existe con nuestros prospectos o clientes. Les voy a citar un gran ejemplo que para mí es el ejemplo más importante y que se apega más a la realidad que vivimos todos los vendedores. La venta, para que se realice de manera efectiva, debe realizarse con técnica. Te voy a poner un ejemplo de un gran sabio y conocedor de la materia en ventas. Él cita que la venta debe convertirse como en los jugadores de billar. El jugador de billar que es inexperto, que no aplica técnica, simplemente taquea la bola blanca y que la bola ruede por toda la mesa y que el resultado sea el que Dios quiera. Los vendedores, o en este caso los jugadores de billar con técnica, los expertos en esta materia, entienden que hacia donde dirigen el taco, hacia donde le pegan a la bola blanca, van a direccionar su juego. Recuerda que un buen vendedor es aquel vendedor que no improvisa. No podemos improvisar en ventas. El improvisar en ventas se convierte en un error tenaz que va a tener un efecto negativo dentro de nuestro cierre. Lo más importante que tú tienes que empezar a entender en este mercado y el nicho al cual vamos dirigidos es que debes empezar a argumentar de manera positiva y a tu favor las objeciones. Te voy a dar ciertos ejemplos que te van a permitir y entender por qué la manera correcta de utilizar la argumentación de la objeción te va a dar un resultado en la programación neurolingüística de tu prospecto. Es atacar y venderle a la mente, es persuadirlo de una manera positiva y acertada, con argumentos lógicos, con ideales sensatos y además con confianza y seguridad. Por ejemplo, al inicio de una llamada, una gran objeción que se desarrolla o existe es que el prospecto no tiene tiempo. Común, tranquilo, esto te lo vas a topar a diario en la gran mayoría de tus llamadas. ¿Qué sucede? La mayoría de las veces esto se debe a que tu saludo no es un saludo con los 3 elementos que vimos en clases anteriores. No tiene naturalidad, que no tiene una formalidad y que no haces un enlace o un empalme con el siguiente paso. Para que tu objeción sea revertida de manera efectiva, tienes esta primera herramienta. Ejemplo: muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Sí, ¿quién habla? Te habla Sebastián Quintero. Te comunico de la campaña internacional de Facebook por el registro que realizaste interesado en el tratamiento tal. La persona surge con su primera objeción. ¿Me puedes comunicar más tarde? Es que no tengo tiempo. La mayoría de los vendedores inexpertos dicen: ¿en qué momento te puedo llamar? No te preocupes, voy a demorar solo 5 minutos. Señores, no cometan este error. ¿Por qué? Porque demuestran que son vendedores, sacan las garras de vendedores y eso no se quiere, ¿ok? La mejor manera de revertir esta objeción es plantearlo bajo esta argumentación. Excelente, no se preocupe, no voy a demorar mucho y además la información que le voy a brindar es para mejorar su condición de salud. Lo hacemos de esta manera por el nicho y el mercado al que nos dedicamos, ¿de acuerdo? Lo tengo que pensar. El vendedor inexperto lo hace de esta manera. ¿Y tú qué tienes que pensar? ¿Por qué lo vas a pensar? Y rompemos un principio general de la venta, que es que el cliente siempre tiene la razón. Ojo con esto, no podemos nunca ir en contra de los principios que existen para concretar ventas. Sí, pero te preguntarás, entonces, Giancarlo, ¿cómo le voy a dar la razón a mi cliente o mi prospecto cuando me dice que lo quiero pensar? Perfecto. En el mercado de la llamada de telemarketing lo vamos a hacer de esta manera. Excelente. Usted solo tiene 3 cosas que pensar. A usted le gusta verse y sentirse bien, ¿verdad? A usted le gusta ahorrar dinero, ¿cierto? Y usted, al igual que yo, tiene claro que este tratamiento representa la solución a su inconveniente de salud. Acá estoy incitando de manera inducida a mi prospecto a que me dé la respuesta que yo necesito
para llamar al cierre. Y además estoy cumpliendo con un principio esencial de la venta, que es darle la razón. Sí, lo vas a pensar, pero solo vas a pensar estas tres cosas que yo te estoy citando. Vamos con otra objeción muy común que tienes que preparar y ensayar. No tengo dinero. Excelente. Estas campañas están diseñadas para personas de bajos recursos y familias numerosas. Precisamente tengo remarcado en mi computador que si usted me decía que no tenía dinero, o que en este caso tenía dinero, no podía brindarle un beneficio adicional. Indíqueme su código postal para habilitarle un cupón adicional. Pero atención, este empalme de esta argumentación de objeción tiene que ir enlazado con la técnica del precio promedio. Siempre he recomendado a las personas que entreno que tenemos que utilizar la técnica del precio promedio. No podemos, desde el primer punto que vamos a negociar, dar el precio mínimo por ticket que nos exigen o nos pone como regla la compañía, porque nos quedamos sin un punto de negociación importante para poder bajar el precio. Por eso, la compañía da lo que llaman el precio promedio, que es un precio máximo y un precio mínimo. Pongamos un ejemplo, que la compañía te desarrolla o te establece como un precio promedio máximo de $299 y un mínimo de $219. ¿Qué quiere decir esto del precio promedio? Que es un rango de negociación que tienes tú como vendedor para poder negociar tu proceso de ventas. El vendedor inteligente, que es el vendedor que, como el jugador de billar de alto nivel, sabe que tiene que utilizar técnicas, utiliza la técnica del precio promedio y empieza a negociar de mayor a menor. ¿Sí? Siempre te van a existir posibilidades de clientes que alternan o juegan al punto de la negociación. Yo he visto momentos de ventas o cierres que se caen porque el vendedor nunca utilizó precio promedio, siempre fue al término menor de la venta, y entonces, aun cuando el prospecto está interesado en su producto o su tratamiento, no llegan a una negociación porque ya no tiene margen de negociación, ya bajó al piso que le tiene establecido la compañía, y aún así el prospecto le pide que le dé más de rebaja. Entonces, tú como eres inteligente, tú como vas a ser un vendedor que va a aplicar todas las técnicas, también vas a aplicar la técnica del precio promedio. ¿De acuerdo? Entonces, utilizar la técnica del precio promedio se enlaza con este punto de negociación o de argumentación de no tengo dinero para habilitar un cupón especial y poder bajar tu precio. ¿De acuerdo? Importante que lo hagas de esta manera para que pueda tener un efecto positivo que siempre juegue a tu favor. Los vendedores que son inteligentes, los vendedores aguerridos, los vendedores que nos motivamos por nuestro sistema de comisión, entendemos que no podemos perder la oportunidad de vender o de cerrar ventas. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto alguna manera de manejar la objeción. Lo que es constante en este manejo de la objeción es esa fórmula de implementación de una argumentación lógica. ¿Sí? Te preguntarás qué es la fórmula. Tenemos un video donde vamos a poder ver la fórmula de la objeción que ya fue aplicada por mí en este momento, y te lo explico. Cada una de las argumentaciones que le brindé a las objeciones las inicié con la palabra excelente. Tenemos que tener claro que la objeción no es más que ese muro de contención que los prospectos nos van a colocar en el camino para deshacerse de nuestro proceso de ventas. Pero atención, muchas veces la objeción está escondiendo una objeción real. ¿Qué es esto? Ya no te estoy entendiendo. Te voy a poner un ejemplo. Muchas de las veces cuando la persona te dice que lo quiere pensar, lo que realmente quiere saltar a decirte es que tu producto no tiene el valor que él necesita, que tu producto no es lo que él está buscando. Cuando hablamos de valores, esos beneficios que van a suplantar la necesidad que el cliente o el paciente necesita.
Por eso siempre he recomendado que el problema no está en cómo cerramos las ventas. Nuestro gran problema para no concretar ventas es que nuestro protocolo de ventas no es el más efectivo, no es el más eficaz, y como resultado de esto no vamos a poder tener un cierre potente. ¿Por qué? Porque el cierre simplemente es la consecuencia de haber hecho bien un trabajo de ventas. Te voy a dar otra técnica que puedes utilizar para ayudar a cerrar ventas. Es la técnica de la ley del arresto. Así como los grandes conocedores del derecho tienen una citación que dice que todo lo que diga va a ser utilizado en su contra, tú vas a poner este principio jurídico a tu favor en ventas. ¿Por qué? Porque todo lo que dice el cliente, en este caso el prospecto, tú lo vas a utilizar en su contra. Señores, recuerden que un principio en el ser humano, el por qué tenemos una boca y dos oídos. Porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. El vendedor con mucho más resultado es aquel vendedor que tiene más argumentos para ir en contra de su prospecto, o sea, que ha escuchado más a su cliente. Existe un grave error que dicen que las personas que más hablan son las que más venden. Error. Las personas que más venden son las que tienen más argumentos a su favor para revertir o irse en contra de su prospecto. Por ejemplo, si yo estoy creando empatía con mi prospecto y dentro de esta empatía yo obtengo información sobre él, que es abuelo, que está en casa, que comparte con sus hijos en ciertas festividades. Cuando yo voy a un cierre y esta persona, porque así te lo dicen, por ejemplo en Navidad te dicen, no, yo en este momento no puedo ordenar porque tengo que hacer muchas compras de regalo de Navidad. Usted le dice, excelente, y le va a citar todo ese recuerdo, va a despertar en él esa sensación emocional y decirle, está bien, este año compras todos los regalos y la Navidad siguiente, señor Jorge, ¿qué va a pasar con su ausencia? Con su nieto Carlito que depende de usted, que usted es la alegría de llegar a esa casa y esa unión familiar. Usted es ese vínculo, ese eslabón que los mantiene unidos todos. ¿Bien? Porque recordemos que la venta es emocional. Siempre tenemos que despertar en el prospecto la emoción, la sensación. Para eso tenemos que tener un tono de voz persuasivo. Tenemos que tener una velocidad de habla tendiente a rápida que nos dé confianza y seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que debes poner todas las técnicas posibles en práctica para que el resultado que obtengas sea el resultado que mayor ingreso genere.